la especulación y estabilizar el mercado, y que será publicado próximamente en Gaceta Oficial, según lo informó esta semana el diputado Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En una entrevista, el parlamentario informó que el nuevo esquema de precios surgió luego de reuniones entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y sectores empresariales. En estos encuentros entre el Estado y los comerciantes ya se lograron acuerdos en productos claves como el pollo, los huevos y otros alimentos básicos cuyos precios serán regulados y publicados en los próximos días. Como parte de las acciones contra la especulación, Rodríguez destacó en una nota de prensa también el impacto del plan Bodega Comunal, lo llama, que una iniciativa que aseguró ha reducido los precios entre 40 y 60%. Y aquí me detengo ya para incorporar al especialista, el profesor Aaron Olmos. Él se ha especializado en finanzas de empresas, economista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. A usted, gracias por estos minutos para poner mejor en contexto esta medida, ¿no? Contra la especulación. ¿Cómo la ve usted como profesional de la economía? Bueno, fíjate, no es la primera vez que pasa, ¿no? Ujú, Esto en Venezuela. Y recordamos que cuando vienen medidas de control, aunque esto es un tanto diferente, ¿no? Porque se habla de un acuerdo de precios ujú, entre empresarios y ¿cómo se llama? Y el gobierno nacional, distinto a lo que ha sido una medida de control donde el Ejecutivo sale pues a fijar un precio máximo de venta al público. Y esto está interesante porque en definitiva pareciera que de la mano de un acuerdo debería venir esta situación. Sin embargo, esto forma parte de algo más grande, que tiene que ver con la distorsión monetaria producto de los precios fijados en referencia a una moneda extranjera, ¿no? Que de hecho ujú, también hay algo de esto detrás de estas acciones del Ejecutivo, de la mano de la vicepresidenta Delcy, de la mano de los industriales, para tratar de establecer precios que le permitan a los venezolanos pues alcanzar esos equilibrios, a sabiendas de que el poder de compra, el salario en Venezuela sigue ¿cómo se llama?, depauperándose con ujú. el paso de la semana, y que efectivamente muchas personas pues pueden de alguna forma redondear los equilibrios de la casa pues recibiendo algunos aportes económicos extranjeros, inclusive manejándose en moneda extranjera. Sí. De hecho, profesor, en este programa tuvimos un seriado, una especie de seriado resultó ser, en el que tuvimos, entre otras voces, por ejemplo, del sector productivo del campo, como Fedenaga, Fedeagro, también tuvimos a ANSA, y básicamente era para explorar con ellos, justamente a propósito de las distorsiones que menciona, cómo estaban haciendo con el tema de los precios, ¿no? Y qué brecha había entre, en la cadena, entre el productor y finalmente ese precio que se ponen los anaqueles para el consumidor. Y ellos subrayaban esa brecha que sin duda era muy grande, que afecta al productor, pero también afecta al consumidor. Y bueno, dentro de un marco que podría también considerarse especulativo en algunos casos sin generalizar, y como consecuencia también de esas distorsiones que menciona, ¿no? Que acarrean este tipo de resultados, de este tipo de realidades nada fácil de manejar para ningún bolsillo y para el esfuerzo que se hace además gigante. Entonces, bueno, ellos básicamente enfatizaron en ese punto que vemos ahora se está tratando de corregir dentro del marco de crisis o tratando en la medida de lo posible todos los sectores de fijar algún precio que convenga a todos y me imagino también al consumidor, ¿no? Totalmente, en principio, ¿no? Y fíjate tú que lo dice bien el presidente de Consecomercio, ¿no? José Gregorio Rodríguez, decía en estos días que no es fácil adquirir mercancía a un tipo de cambio y vender a otro, que es inferior. Ujú, Eso trae distorsiones. Y ellos están esperando, desde el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios y otros entes gremiales, que el acuerdo que se dé sea un acuerdo que incluya no solamente al que venda al detal, sino al mayorista, al importador, porque efectivamente la distorsión viene desde arriba. Entonces, no es claro. solamente ir a fiscalizar con el SUNDE al comercio que está de la bodega, o el que está en el bulevar, o el que está en la zona popular, es de alguna manera la cadena hacia arriba. Todos los eslabones tendrían que participar para que esto tenga sentido. Porque efectivamente, y eso lo sabemos, pues quienes tenemos familiares, amigos que se dedican al comercio, es difícil cuando el proveedor te pide divisas directamente y tú no las tienes, o te pide, bueno, yo te acepto los pagos en bolívares, pero a esta Mm, tasa, ¿no? Y es una tasa que, bueno, cuando la persona se voltea e intenta cobrarle esto vía precio al consumidor, entonces tiene la obligatoriedad de fijar un precio más bajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una situación ahí de pérdida que es lo que hay que tratar de conciliar allí, ¿no? Entonces, todos tienen que hablar el mismo idioma, todos deben estar en la misma página para que esto tenga sentido, porque si no,
va a ser lo ancho para algunos y lo angosto para Correcto. otros, ¿no? Sí, nada fácil, definitivamente, y que tienen que estar revisando constantemente dentro de los muchos cambios que se presentan. Por ejemplo, ahorita en los últimos días ha sido noticia y lo tratamos también en este programa, profesor, el tema de que ahora, a raíz de las acciones judiciales, se está referenciando más el cambio sobre el euro. No todo el mundo tiene acceso a euros tampoco. Entonces, bueno, ese ya es un punto más dentro de esta complejidad a revisar constantemente. Totalmente, totalmente. Y de hecho, ya otra vez, Gladys, ya no es la primera vez que vemos ese switcharse de un tipo de cambio de una moneda de referencia a la otra. Hace unos meses atrás, pues este mismo año veíamos, comenzando el año, en el mes de febrero, por allí, algunos comercios que ante la situación de escasa intervención que comenzó a suceder en los primeros meses del año, al no conseguir divisas, al hacer difícil tener este resguardo, entonces se pasaban a una moneda distinta para poder cobrar más sin necesariamente caer en la situación de los precios promedio o de un Ujú, paralelo, ¿no? ujú. Resguardándose en el hecho de que, bueno, esto es un tipo de cambio oficial de una moneda diferente, no es el dólar, pero es el euro. Entonces, de alguna manera, esto es importante porque buena parte del comercio y los servicios se tasa en divisas, ¿no? Yo le decía a un comerciante que vi que estaba haciendo esto, le preguntaba, mira, pero tu estructura de costos de hacia atrás y tú le pagas a tus muchachos en euros. No, 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 nosotros trabajamos en bolívares y tenemos algunas cosas en dólares. Entonces, esa mezcolanza que se está haciendo allí, esa mezcla que se está haciendo un tanto extraña de trabajar en una divisa y luego en otra para tratar en lo posible de salir al paso al tema del tipo de cambio, es algo que también el Ejecutivo debe ver con mucho detalle, ¿no? Hay que Ujú. ponerse de acuerdo, bueno, ¿cuál es? ¿Es el dólar? ¿Es el euro? Bueno, es el euro, vámonos todos con el euro. Ajá, pero entonces todo el mundo tiene que de alguna manera trabajar en una tasa que le permita lograr sus equilibrios a cada uno. Y Exacto. efectivamente, el último eslabón en la cadena es el que sale más perjudicado porque recientemente, en el 1 de mayo, bueno, no hubo aumento de salarios, sino aumento de complementos, ¿no? Entonces, Ujú. esta aceleración del tipo de cambio oficial hace que los niveles de ingresos sean efectivamente, como ya lo dijimos, cada vez menores y cualquier ajuste que se haga de precio, que siempre es hacia arriba, perjudica al que tiene menos ingresos. No lo pudo decir mejor. Exactamente así. Y toca que todos los sectores estén permanentemente comunicados, ajustando, revisando. Y para, como dice usted, un escenario lo más justo posible para todo el mundo, incluyendo el consumidor. Leo para terminar, profesor, nuevo esquema contará con precios ajustados a la tasa BCB. El nuevo esquema de precios busca equilibrar los costos de producción con una ganancia comercial razonable ajustada a la tasa de cambio del Banco Central, de acuerdo con el parlamentario, y quien comentó además, y con esto cerramos, no apostamos a que la gente venda por debajo de los costos de producción, pero indudablemente tienes que tener una ganancia razonable. Es así, es el Mm. sentido, tiene sentido, es la idea. Sí, tiene sentido. Es que tiene que ser así, pero bueno, en fin, tiene como dice usted que participar todo el mundo y principalmente entender el gobierno que bueno, que debe considerar a todos los sectores para que no haya una situación que perjudique a ninguno dentro de la realidad, la crisis que ya perjudique bastante. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. 1:34. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos.